Hola a todos. En este vídeo, vamos a explorar y analizar la reciente situación relacionada con Alberto Fernández y el escándalo de seguros que ha causado conmoción en el ámbito albertista. Descubriremos los detalles de los allanamientos realizados en las casas de Héctor Martínez Sosa y otros implicados, así como las conexiones y antecedentes en el sector de seguros que rodean a esta controversia. Acompáñennos en esta investigación para entender más sobre este intrigante caso. En el ámbito albertista, hay conmoción porque Alberto Fernández entregó a su secretaria en medio del escándalo de seguros que lo llevó a ser imputado. Se le imputan al expresidente delitos como malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de intermediación realizados durante su mandato a favor de Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Alberto, María Cantero. Alberto se desvinculó de las acusaciones diciendo, "Yo no pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo", se extralimitó. Dirigentes que fueron su oposición, como Fernando Iglesias, lo criticaron con la frase, "mi querida secretaria", haciendo alusión al "mi querida Fabiola", que usó el expresidente para defenderse de la fiesta de Olivos en plena pandemia. En el círculo cercano de Alberto causó sorpresa que entregara a su propia secretaria y se fuera a México, considerando la conexión del expresidente con el ámbito de seguros. Alberto está vinculado desde hace décadas a ese sector, incluso antes de ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Ocupó la Superintendencia de Seguros de la Nación entre 1989 y 1995, durante el primer mandato de Carlos Menem. En 1996, durante el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, Alberto creó el Grupo Vapro, un conjunto de empresas estatales vinculadas al Banco Provincia, como Provincia Seguros, Provincia Art y Provincia Net. Alberto fue vicepresidente de ese grupo entre 1996 y 2000, y más tarde fue presidente de Gerenciar S.A., de Génesis Seguros de Retiro y de Provincia Salud. Durante todo ese periodo, contó con la compañía de amigos, como Martínez Sosa y Alberto Pagliano, a quien Alberto colocó en Nación Seguros durante su presidencia. En el albertismo afirman que muchas de las decisiones que Alberto no tomó durante su mandato se debieron a su temor a enfrentar causas judiciales al dejar la Casa Rosada. Durante su propio gobierno, se enorgullecía de no tener causas en su contra, lo que generaba molestia en el kirchnerismo, interpretándolo como un ataque a Cristina. Por eso, creen que esta causa de los seguros lo afecta emocionalmente, aunque dudan que avance debido a la dificultad para demostrar el tráfico de influencias. Aunque la acusación es asociación ilícita, donde podrían surgir complicaciones. El juez Julián Ercolini está enfrentado con Alberto y en la noche de este lunes ordenó el allanamiento de la residencia de Martínez Sosa. Por disposición del juez Julián Ercolini, la Policía Federal llevó a cabo una diligencia de allanamiento en la residencia de Héctor Martínez Sosa, el corredor vinculado al escándalo de seguros durante el mandato del expresidente Alberto Fernández. Según información obtenida por Infobae, el operativo se inició durante la noche en la vivienda del investigado, situada en San Fernando, provincia de Buenos Aires. En el lugar, agentes ejecutaron la incursión por orden judicial. Simultáneamente, el abogado que representa tanto a Martínez Sosa como a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, se presentó en el sitio y solicitó entablar un diálogo con el encargado del operativo, según informa esta fuente. Cantero se encontraba en la residencia, pero los letrados no lograron entablar una conversación con los responsables del procedimiento. De manera paralela, se llevaron a cabo 3 procedimientos similares en oficinas y domicilios pertenecientes a Alberto Pagliano y Pablo Torres García. Estas personas son señaladas en el esquema denunciado por el actual gobierno, que involucra la supuesta creación de un negocio a través de la contratación de seguros para diversas prestaciones en las que participaban organismos estatales. Según la investigación, el mecanismo se originó en un decreto presidencial que instruía a todas las entidades públicas a contratar a Nación Seguros, empresa del Banco Nación, como aseguradora de riesgos en sus prestaciones, generando así una cartera de clientes cautivos. Sin embargo, a pesar de este contexto, en cada contratación habrían intervenido empresas privadas de terceros, cuestionándose la necesidad de su intermediación y las comisiones que habrían percibido. Es en este entramado donde surgen los nombres de Martínez Sosa, señalado como uno de los empresarios que se habría beneficiado con este esquema de contrataciones por parte de los organismos públicos en una intermediación cuestionada. Torres García también habría desempeñado un papel similar. En el caso de Pagliano, era el titular de Nación Seguros durante la presidencia de Alberto Fernández. Todas estas personas mantienen algún tipo de vínculo con el expresidente.
El periodista Ricardo Roa publicó esta trama en Clarín. Martínez Sosa, por ejemplo, está casado con María Cantero, la histórica secretaria del expresidente. En su primera declaración pública sobre el tema, Fernández le dijo al diario La Nación: "No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo", se extralimitó. Después de que el caso se hiciera público, se reveló que los registros de ingreso a la Quinta de Olivos identifican visitas de Martínez Sosa a la residencia presidencial durante la gestión de Fernández en al menos 8 ocasiones. Según estas revelaciones, los encuentros, en la mayoría de los casos, se prolongaban durante varias horas. El escándalo surgió cuando el ex titular de ANSES, Osvaldo Giordano, detectó este esquema en el organismo y decidió interrumpir la práctica por considerarla irregular. El gobierno de Javier Milei se ha convertido en uno de los principales impulsores de la investigación de la trama que tiene al expresidente Alberto Fernández en la mira. Según explicó el vocero Manuel Adorni la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de ANSES por fraude en la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La presentación apunta contra el exdirector operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, FGS, de la ANSES, Federico de Ángelo Campos. El gobierno lo acusa de haber permitido presuntamente la aplicación de comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros. Osvaldo Giordano, quien ya no forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, explicó las gestiones que detectó dentro de ANSES y que consideró irregulares. ANSES otorga créditos a los jubilados. Siempre existe la posibilidad de que el jubilado fallezca y no se pueda cobrar ese crédito, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo después del decreto de Alberto Fernández, explicó el ahora exfuncionario nacional en Medios de Córdoba. Ese contrato con Nación Seguro vencía en febrero y teníamos que decidir renovarlo o no. Lo que pedí fue hacer una comparación con el costo de volver al esquema anterior de autoseguro, y descubrimos que nos costaba menos y era más eficiente, agregó. En conclusión, el escándalo que involucra a Alberto Fernández y el entorno de seguros ha desencadenado una serie de allanamientos y revelaciones que arrojan luz sobre posibles irregularidades durante su mandato. Las conexiones con Héctor Martínez Sosa y otros actores en este entramado financiero han llevado a la atención pública hacia las prácticas cuestionables en la contratación de seguros por parte de organismos públicos. A medida que la investigación avanza, se espera obtener más claridad sobre la veracidad de las acusaciones y la posible implicación de altos funcionarios en actividades ilícitas. Este episodio no solo destaca la importancia de la transparencia en la gestión gubernamental, sino que también plantea preguntas sobre la integridad en las decisiones relacionadas con contratos y negocios vinculados al sector de seguros. Continuaremos siguiendo de cerca los desarrollos de este caso, ya que podría tener consecuencias significativas tanto en el ámbito político como en el sector asegurador en Argentina.